Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridísimos Gakusees. Espero que ya estén en su asiento con su libreta lista, con su pluma en la mano y listos para tomar sus apuntes, porque ya empezó la hora de su clase favorita, Tamani Tamane Gakuen. Gakuen, ¡yay! Sí, bueno, ya abrieron sus libretitas, ya pusieron la fecha, ya agarren su plumita más bonita. Yo les presumo mi plumita de Morca que me regaló De Edo Murka. Sensei. Y miren, yo tengo mi pluma de Kimetsu no Yaiba, ¿no? Ahí va, luego la ñoñez. La ñoñez. Ay, sí, mosca. No, no es ñoño. Ay, no, mosca no es ñoño. No, Morca no es ñoño, es La doctora Lisander no es ñoña. no, es Podrá la ser. epítome del buen gusto y la elegancia. Mira nomás esta Podrá, carita. podrá ser kawaii, podrá ser este. eh, sí, podrá ser kawaii, podrá ser comunista, podrá ser revolucionaria, podrá ser ñoña, pero nunca una estrella de porno. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, que ustedes agarren su plumita más bonita o más ñoña y a anotar el título de la Anotar clase de hoy. el título de la clase de hoy, que hoy, bueno, antes de llegar a la clase de hoy, tenemos que hacer los anuncios de que no se les olvide anotarse a nuestro Patreon, ¿verdad? Porque ahí la banda tiene acceso a los episodios una semana antes, también pueden votar con algunas cositas del programa y que, bueno, pues también tienen ahí, por ejemplo, algunos detallitos extras, ¿no? Que de repente les caen ahí a los Patreon. Entonces, pues anímense, ¿no? Acuérdense que eso nos apoyan para poder tener mejor equipo, para poder hacer otras actividades y más contenido para ustedes. ¿Y dónde te pueden encontrar? Ah, sí, me pueden encontrar en Instagram, en Twitter y en TikTok como Lisander One. ¿Y a ti? A mí me pueden encontrar igual en Instagram, en Twitter y en TikTok como Edo-Grampa. Ujú. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy, 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 muy serio, muy ñoño, como todos los temas aquí, que es la muerte de Akihabara y Harajuku. Chan, 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 chan. chan. Y bueno, como ustedes saben, pues ahorita que se vino la pandemia y todo esto, pues se ha hablado, ¿no? Como que muchas noticias por ahí que dicen que muchos lugares han cerrado, que ya están muriendo muchos barrios, no solo en Japón, sino en todo el mundo, y estas cuestiones. Pero pues, no sé, ¿tú qué opinas de esta situación? Sí, en Harajuku ocurrió mucho que cerraron tiendas, o sea, en sí los locales. También hubo marcas que de plano cerraron por completo. Em, Otras se tuvieron que ir a modalidad completamente en línea. Y bueno, esto obviamente eh, trajo este debate que de repente regresa cada cierto tiempo de ya se murió Harajuku, ya hasta aquí llegó. Pero lo que queremos explicar, creo yo, durante este episodio es que con la pandemia sí se vinieron muchos cambios muy extremos, porque también es algo que nunca nadie había vivido en estos tiempos. Ujú. Em, pero en realidad es nada más como uno de tantos cambios que han habido en estas áreas y en la cultura que se ha desarrollado en ellas. Y pues bueno, creo que hoy queremos platicarles de varios de estos momentos de cambio y darles un veredicto sobre si ya murió Akihabara o Harajuku. Ojalá, Yuku, claro, 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 ¿no? O sea, justo lo mismo yo creo que ha pasado con Akihabara, ¿no? Se han visto de repente muchos videos por ahí de algunos youtubers o comentarios en línea, algo así de que, bueno, pues la pandemia está matando la cultura otaku, ¿no? Pero también viene a hacer la pregunta si todavía podíamos considerar, o sea, si para ese momento era aún el mismo, por ejemplo, Akihabara era la meca de la cultura otaku o era nada más una atracción turística, ¿no? Ujú. Entonces, hay muchos cambios que han pasado en estos barrios y que van a seguir pasando. Y bueno, ¿no? Finalmente, si estos barrios han muerto o no, no necesariamente implica que la subcultura muera con ellos, ¿no? Ujú. Sí, sí, Entonces, sí. pues sí, básicamente creo que lo importante aquí es recalcar la historia de
de estos barrios y pues cómo han ido cambiando. Así que, no sé, nos echamos un chinchampú, ¿quién empieza? ¿Por dónde vamos? Porque yo de la historia de Harajuku, yo no sé ni papa, pero me pones a hablar de Akihabara y Uf, no, 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 pásense el mamadorómetro, que ¿eh? ¿Hoy traes también PowerPoint o Hoy no? traigo PowerPoints, traigo... Ajá. Gráficas, encuestas, no, hombre, pura No, hombre, ñoñería pura de ñoñería calidad. aquí. Sí, así, aquí no nos andamos con tonterías. Ok, pues va que un Janken para ver Un Jankenpon. quién va Va, primero. va, va, A va, ver, va. va. Una, dos, sí. Jankenpon. Ay, ¡Ay! Otra vez, otra vez, otra otra vez, vez. un, dos, tres. Jankenpon. Ok, empiezas tú. No vi que a tijera. Ok, yo Ok. gané. Yay. Pues Yay. bueno, qué bueno que yo gané, porque, Ah, sí, porque pues me qué encanta bueno. ganar. Porque quiero humillarte. Así. Ajá, me Mira, encanta humillar. Ay, antes de, yo quiero presumir mi botana de hoy. ay, Que mira esos Pikachus. ¿Pero son quiénes son Pikachu? son Pikachu, Gengar, Eevee y el Polipop. Ah, es que se El llama pingüinito, Pochama en japonés, pero sí, ¿cómo se llama Pochama, en sí, inglés? sí. Creo que se llama Polipop o Pulipop o Pu- no sé. Sí, yo no sé, yo siempre lo digo mal. Pupli, piplu, popli, Pupli, pup, 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 ese, mero. Ese, el pingüinito este. sí, pues sí, 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 Harajuku y Akihabara no han muerto, ya los matamos con esta. Con ese, sí, sí. ¿Cómo se llama el de este? El Sí, el poplipo, el aquel, sí, pólipo. perdiendo puntos de ñoñería Sí, oye. Ay, Mm, perdón, ahora sí ya lo matamos. Pero bueno, ¿en qué estábamos así? En que me encanta ganar, me mama ujú, ganar. Entonces, no, lo decía porque yo quiero empezar hablando sobre una pérdida que todavía está muy fresca. ujú. Es una herida que no ha sanado Ok. y es el edificio de la estación de JR de Harajuku. Uy, es decir, así, directo a la yugular, ¿eh? Sí, 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 sí. Este es un edificio que era un símbolo de Harajuku como área, pero también de la cultura que se desarrolló en Harajuku. Era un edificio muy famoso, icónico. Y yo estoy segura de que todos ustedes, aunque no le hayan entrado durísimo a Harajuku o en la moda de Harajuku, estoy segura de que lo han visto por lo menos una vez, por lo menos de lejitos. La estructura de la que les estoy hablando, les voy a poner aquí una imagen. A los que nos están escuchando en Spotify, que pueden darse una vuelta a YouTube para ver la imagen, pero Sí, sí, es sí, una estructura muy clásica, ¿no? sí, es un edificio en sí bonito, es una estructura bonita de madera que tiene forma como de casita, como de cabañita, un poco europea, alemana, más o menos, Ujú, súper bonita, y que albergaba la salida hacia Omotesando, donde estaba donde está, perdón, todavía un puente de piedra, que es donde ujú, se juntaba toda la chaviza, todos ujú. los morros chidos del momento, se juntaban ahí para platicar, para tomarse fotos, etcétera. Y es por eso que creo que muchos de ustedes debieron de haber visto esta estructura, porque incontables fotos se tomaron alrededor de esta área Ujú. registrando a la gente que iba ahí y sus atuendos. Entonces salía muchas veces de fondo el edificio, ¿no? De hecho, aquí les tengo algunas imágenes de cómo se juntaban todos ellos, todos estos jóvenes para tomarse fotos, para que les tomaran fotos también. Por ejemplo, esta publicación que se llama Fruits, Ujú. que yo creo que es la publicación más famosa que tomó street snaps, es decir, fotos de estas personas en la calle para registrar sus atuendos. Aquí es donde se tomaban estas fotos, aquí es donde se reunían todos ellos. Por eso es un gran símbolo de estos tiempos, de la moda de Harajuku y en sí del área. Entonces, cuando Japan Railways o JR Ujú. anunció que se tenía que remodelar esta estructura, pues hubo mucho revuelo, ¿no? De no,
¿por qué? ¿Qué significa remodelar? ¿Qué van a hacer? Etcétera, porque pues también en ese momento se usó una palabra un poco ambigua que era como mejorar. Tenemos que mejorar la estación de Harajuku por cuestiones de seguridad. Y como han de saber también varios de ustedes, en Tokio constantemente se está reconstruyendo, ¿no? O sea, como que Nunca es, para de reconstruirse esta ciudad. si todo el tiempo estás pasando como por la calle, así de que no había ahí una casita, que no había Ujú. ahí una Que no había un tiendita. Family Mart, que no había ahí esto. No, y hay lugares, hay áreas en las que siempre ves construcción. Yo desde que llegué hasta la fecha sigo viendo construcción alrededor de la estación de Shibuya. Siempre, siempre. Yo de hecho todavía fui ayer y y ya están haciendo otra vez como un no sé qué cerca de la estación y así de ya, Ya, sí, 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 es por como de ya favor, paren, por paren. favor, ya, ya, o sea, ya, ya. Sí. Entonces, Tokio no es ajeno a simplemente quitar y reconstruir algo completamente nuevo encima. Entonces, obviamente hubo muchos de nosotros que nos preocupamos como de, no, ¿qué le va a pasar a esa estación preciosa, ese pedazo de historia, ¿no? Porque además era la estación bueno, era el edificio de una estación más antiguo de Tokio. Claro, sí, era una pieza histórica. Justamente creo que eso era una de las cosas más rescatables, ¿no? Que Ujú. todavía era la figura de una estación, pues, tradicional, pues. Sí, 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 fue construido en 1924 en el periodo Taisho, que es el periodo en el que estaba muy de moda como incorporar elementos medio europeos y por eso tiene también esta forma como de cabañita europea, ¿no? O sea, en sí también es un objeto histórico que pues no queríamos que se perdiera. Pero bueno, un poquito la historia detrás de esta pérdida que todavía, como les digo, no sana porque pues ya se fue, ya está ahí Ujú, el ujú. hoyo que dejó la estación. Este, Aunque sí es triste, obviamente, que ya no esté la estación, no fue una decisión que se haya tomado a la ligera y ni de rápido de mañana me la destruyen. No. Em, el anuncio que dio Japan Railways fue desde 2016 Ujú. y la demolición comenzó en 2020. Tenemos ahí Mm, 4 años en los que constantemente hubo juntas con el alcalde de Shibuya, hubo juntas con la gente de JR, con expertos sobre preservación, expertos en seguridad, claro. etcétera. Se llegó a la conclusión de que, pues sí, desafortunadamente como estructura tal cual, era una estructura que ya no era segura, porque como les contamos, ya es muy antigua, era completamente de madera y como saben, en Japón hay todo el tiempo desastres naturales, ya les hablamos de eso en Godzilla. Ujú. Y pues era una estación Vayan a que ver ese también, episodio. esos episodios, porque además son dos, ¿no? Ya son dos de Godzilla, así que vayan a verlos. Sí, 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 denle sí, amor. sí. Denles amor y ahí pueden confirmar también toda la clase de desastres naturales que ocurren en Japón. Entonces, una estación así de madera chiquita tan antigua, pues ya necesitaba pues que se le limpiara un poco la carita, ¿no? Y otra cosa que también era ya innegable es que ya estaba completamente rebasada, o sea, la cantidad de gente que estaba ahora yendo a en esa salida, pues ya no podía, ya no cabíamos. Era súper difícil, especialmente en Año Nuevo, para ir Mm, al santuario de Meiji que está ahí a la vuelta. Aunque abren una salida especial esos días, la cantidad de gente que va es impresionante, no para la gente. Bueno, antes de la pandemia. Pero entonces ya, o sea, había muchísimas problemáticas alrededor de la estación y había que replantearse qué era lo que iba a ocurrir. Pero bueno, como les comento, durante estos 4 años hubo un ir y venir, un negociar así de, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bla, bla, bla. Y al final, JR dijo, ok, vamos a llegar como a un punto medio en el que vamos a mejorar la estación, pero la vamos a preservar. Sin embargo, para eso tenemos primero que desmantelarla y reconstruirla. Y de todas formas vamos a construir una estación nueva, más grande, más bonita, que mm, yo no lo creo, pero bueno, pero es más funcional. Y esa mm, estación ya se construyó, ujú, ya está abierta completamente. Y en 2020, en septiembre creo, a ver, aquí les tengo un video. ujú.
En marzo es más, perdón, en marzo se cerró la estación antigua de Harajuku. Por la noche ya tuvo su último tren. Todos los que trabajaban en esa estación salieron, se dieron su reverencia, dieron las gracias y se cerró para siempre esa estación y se empezó a demoler. Pero para eso, para resolver el problema, JR dijo, ok, sí la vamos a quitar, sí la vamos a demoler, sí vamos a construir una estación nueva, pero vamos a dejar al lado un espacio chiquito para reconstruir la estación de Harajuku antigua. Y aquí tenemos un anuncio que dio JR en 2020, en agosto, el 7 de agosto, diciendo todos los planes de lo que va a ocurrir, dónde va a estar, y este nuevo edificio ya va a ser seguro. Sin embargo, pues ya no va a ser usado tal cual como edificio de la estación, va a quedar ahí nada más como casi como un monumento, ¿no? Entonces yo creo que esta historia tiene un final relativamente feliz. Sí, desmantelaron la estación, sí, ahorita ya no está, pero va a volver. Pero lo que, ¿cómo decirlo? Lo que quiero decir es que sí, aunque tuvo un final feliz y sí va a volver la estación, aunque ya no la vamos a poder volver a utilizar, desató otra vez este debate sobre la muerte de Harajuku. Es como, ay, esto era lo último que necesitábamos, ¿no? O sea, que se nos vaya la estación es como el último clavo en el ataúd de Harajuku. Y, y esto es porque en realidad no es la única pérdida que ha habido en el área, ni el único cambio que ha ocurrido en el área. Y por eso es que se siente como un poco más profundo, ¿no? Simbólicamente es un golpe grande para todos los que hemos sido fans y todos los que hemos habitado estas comunidades que se han desarrollado en Harajuku. Pero bueno, antes de seguir contándoles otras pérdidas, creo que es hora de voltear a Akihabara, donde también pues, han habido varios golpes, ¿no? Varios cambios. Claro, lo que pasa es que Akihabara, yo creo, hablar de Akihabara es hablar de, pues prácticamente de la historia de Tokio, ¿no? Al menos de la historia moderna de Tokio. Porque si bien es cierto que hay como registros, ¿no? De que pues ya había existido una región que se llamaba Akihabara, que había un santuario por ahí del fuego, cosas así, realmente pues el lugar se vuelve lo que es hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y justamente, por ejemplo, pues Akihabara va de la mano con el desarrollo de todo lo que es el área de Ueno o Kachimachi y eso, ¿no? Porque pues después de la posguerra tú sabes que Tokio era un desastre, ¿no? Entonces, lo que pasó fue que cuando se empezaron a reconstruir las calles y eso, el comando del cuartel general, ¿no? De la ocupación estadounidense, ordenó que, porque en ese todo eso era un mercado, o sea, toda esa zona era un mercado, punto, ¿no? Entonces era como medio, o sea, no había orden, pues, ¿no? Mm. Entonces ordenó que todos los negocios se tenían que mover alrededor de la estación de tren para que se pudieran limpiar los caminos y reconstruir, ¿no? Y eso fue lo que provocó que, de cierta manera, muchos negocios se fueran hacia cerca de Ueno, Ameyoko, por ejemplo, o Kachimachi, ¿no? Y por otro lado, si tú vas, por ejemplo, ahorita a Kachimachi, pues, bueno, a Ameyoko es como un tianguisote, ¿no? Y lo mismo pasó con Akihabara, muchos se mudaron cerca de la ciudad de Akihabara, ¿no? Que coincidentemente pasó que muchos de estos negocios eran los que vendían electrónicos, principalmente radios en ese entonces, ¿no? Entonces era la ciudad de los radios. Y algo que es muy curioso, o sea, ¿por qué estoy explicando todo esto? Porque tenemos que entender cómo es que Akihabara se vuelve esta ciudad de tecnología, ¿no? Y también lo curioso es de que de manera relativamente cerca, a un par de estaciones en la línea de Hibiya, está la Tokyo Denki University, que es la Universidad de Electricidad de Tokio, ¿no? Entonces, ahí ya era una base de clientes y mano de obra para Akihabara.
O sea, de alguna forma iban los estudiantes a comprar cosas que necesitaban, que, oye, que necesito unos diodos, que necesito unos electrodos, lo que sea. Iban y los compraban en Akihabara, pero por otro lado, también ellos mismos, pues luego iban a trabajar ahí de tiempo, de medio tiempo, a reparar radios, a cosas así, ¿no? Y entonces es como más o menos empezó a desarrollarse esto. Y luego también que es muy, muy importante de Akihabara, es que originalmente, después yo creo que del 2003, del 2005 esto cambió, pero originalmente Akihabara no era un terreno que tuviera, ¿cómo decirlo? El manejo de la tierra era diferente. Por ejemplo, Shinjuku y Shibuya, por ejemplo, fueron desarrollados, por un lado Shibuya por las estaciones de tren y centros comerciales, ¿no? Y por el otro lado, Shinjuku, pues era como la sede de las oficinas de gobierno de Tokio. Pero Akihabara no tenía esos como grandes terrenos, sino que la propiedad de tierra era dividida, estaba dividida. Y entonces, no, o sea, como que comprar si voy a comprar este terrenote y aquí voy a hacer un edificio, pues era como que un poco complicado, ¿no? Y eso yo creo que fue lo que eventualmente permitió que se empezaran a abrir negocios diferentes, ¿no? Porque pues era más fácil que tú como alguien quiere abrir un negocio, no sé, que quiere vender cómics o mangas o lo que sea, te entiendas con el dueño de ese lugar a que si quisieras abrirlo en un Ion, ¿no? En un centro comercial o en una estación de tren, o sea, es completamente diferente. Y entonces, como que de cierta manera, Akihabara tenía esta imagen de que eran pues negocios locales, ¿no? Ujú. Que yo creo que esa es una imagen que ya se perdió hace muchos años, pero que ahorita lo que uno está viendo en muchos, más que un movimiento así grande como el de la estación de Akihabara, creo que ese fue antes, en 2005, cuando se abrió el Yodobashi, sí, Yodobashi Camera. Mm, Ese fue el momento que fue como sí, pero eso fue en 2005, ¿no? Más o menos por ahí, o sea, ya, no, ya fue hace rato. Eh, pero ahora, si tú vas a Akihabara, una de las cosas que me ha sorprendido de las últimas veces es que ya hay muchísimos más edificios mm, así grandes como de oficinas, o sea, de repente hay un Otoya en Akihabara que es, o sea, en la vida, un Otoya es una como cadena de restaurantes, como comida un poco más tradicional ujú. japonesa. Hay uno en Akihabara que es como que, ¿eh? O sea, ¿por qué hay uno aquí, no? O sea, como, no sea como que algo que los otakus quieran ver, pero es algo más que los turistas quieren ver, ¿no? Ujú. Y en los últimos años, bueno, después de la pandemia, ya que podemos empezar a caminar otra vez, sí ha pasado que negocios pequeños ya están cerrados, han desaparecido, que de repente ves un edificio de oficinas nuevo, enorme ahí, que dices, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, sí, poco a poco siento que se ha estado gentrificando más ahorita aquí Javara y se ha estado empujando mucho a los negocios otaku fuera del barrio. ¿Quiere decir que ya dejó de ser la zona de otakus? Pues no necesariamente, sigue habiendo muchas cosas. Creo que ahorita el golpe más fuerte recientemente, así como fue la desaparición de este estación, Ujú. fue la desaparición de Sega, del Arcade Center, Sí. ¿no? Entonces, pero muchos se están enfocando en el hecho de que ya no ves el letrero de Sega en los arcade centers, ¿no? Pero yo sí, fíjate que eso sí es un golpe de cambio en el landscape, pero no es un cambio en la vida de Akihabara, porque muchos de esos lugares siguen siendo arcade centers, simplemente cambian de nombre. Mucho esta cuestión, yo siento que mucho que se hizo más ruido de lo que realmente significó, ¿no? Ujú. El Sí, cambio del nombre, ¿no? O sea, como que lo veían mucho, yo veía muchos youtubers o muchos, noticias de internet y eso de que ya es el fin de sí, una era, no sé qué. en Twitter, en Pero, TikTok, ajá.
pero realmente, pues no desapareció, ¿no? Sí, sí hubo un momento, un Game Center que sí significó como una, eh, un golpe bastante fuerte, que pues fue el digamos que pues sí, como un landmark, que es así enseño la foto. Es un game center que a ver, aquí está esta foto, déjala enseño. Es el que tenía como las escaleras eléctricas hacia afuera y que Ah, que podías ver estaba por la como así, ventana. chun, Sí, chun, sí, exacto. chun, chun. Que Sí, está ya sé junto de cuál. las escaleras. Ese creo que sí fue como uno de los momentos Ese, ajá. de la pandemia, ¿no? Como resultado de la pandemia. Pero también viene a ser como esta discusión de por qué cerró. ¿Cerró porque la gente no iba? Sí. Cerró porque no había otakus, cerró porque mucho de lo Quijabara de lo que va es turista también. Ujú. Em, También puede ser que simplemente ya no haya sido un lugar que sea redituable, ¿no? O sea, vamos, eh, los arcade centers eran una, un brazo, pues, de las compañías de videojuegos más, como también están los Capcom Centers y así, pero no necesariamente quiere decir que Sega estaba involucrado en el manejo de todo, o sea, más bien lo que, por ejemplo, ahora que se cambió el nombre de Sega Gigio, quiere decir que más bien había una compañía como que usaba el nombre de Sega para manejar estos arcade centers, y pues ya se les acabó el contrato para usar el nombre de Sega y pues lo cambiaron y ya, ¿no? O sea, Ujú. Sí, pero yo justamente tenía la impresión también de que había cerrado por completo y esperaba que ese edificio estuviera vacío y fue hasta hace poco que fuimos juntos a Quijabara, que estábamos caminando y dije, oye, espérate, ese arcade sigue abierto, ¿qué pasó? Y ya sí, fue sí, cuando no, tú me bueno, dijiste, este sí este sí, murió, pero el este sí otro, murió, pero todos los demás no están muertos, siguen ahí, o sea, ajá, siguen ahí. Entonces, eso no fue, o sea, creo que se exageró mucho en las redes sociales eso, y es como, o por ejemplo, que también cerró uno de Ikebukuro, que sí era muy grande y todo eso, pero también vamos a ver sinceros, de los Game Centers de Ikebukuro era el más viejo y estaba muy maltratado ese Game Center, ¿no? Y este mismo, yo sí llegué a ir a jugar a este Game Center, también ya estaba muy viejo, ya estaba muy maltratado, ya estaba, o sea, sí tenía juegos nuevos, pero sí estaba como hasta medio incómodo. Y yo, en general, yo no veía, aún antes de la pandemia, yo no veía mucha gente jugando ahí, ¿no? Veía más en los otros, en los que están enfrente, ¿no? Entonces también cuando viene esa, sí, sí es como un icono de Akihabara que desapareció, pero pues también era, ya, o sea, es parte de la evolución del lugar, ¿no? Em, y bueno, obviamente también viene la discusión de si Akihabara es el centro otaku o es un centro de turismo, ¿no? Porque pues de todos los game centers de Akihabara, este es el único que cerró. Los demás siguen abiertos, ¿no? ujú, Entonces, aquí ¿quién iba? ¿Iban los otakus locales o iban los extranjeros? ¿No? ujú. Entonces o sea, viene mucho ese tipo de discusiones, ¿no? De si Akihabara está gentrificando. Yo soy de la idea de que sí, sí está gentrificándose, no va a desaparecer de ser como un icono de la cultura otaku, pero pero pues sí, sí como hemos dicho, ¿no? Ha habido muchos cambios a través de Akihabara que, digamos que yo creo que el pico de la Akihabara otaku ya fue hace Ujú. muchos años, ¿no? ¿Cuándo dirías tú que fue? Uf, yo creo que fue en los noventas y principios de los 2000, ¿no? Mm, Y es cuando ok. fue. Pero ahí es como que toda una historia de la cual tenemos que hablar. Entonces, no sé, ¿me doy? ¿Me suelto? Antes de eso, yo tengo una pregunta, porque Ujú, estabas diciendo sobre, sí, la gentrificación y que había muchos, turistas, ujú, pero aquí, dos preguntas. Uno, estás hablando como de los turistas extranjeros ujú. y dos, había también un tipo de turismo local, porque Claro, lo sí. comparo sobre todo con Harajuku, que muchas veces, este,
Se veía incluso en estos street snaps que he estado mencionado en Fruits, en Kera, en la Gothic and Lolita Bible, etcétera, que les gustaba mucho tomar fotos de la persona, decir qué llevan puesto, su nombre y de dónde son. Y puedes ver ahí que muchos de ellos sí eran de Tokio, pero muchos otros venían también de otros lados, de Saitama, de Chiba, de Ibaraki, etcétera, porque en estas otras ciudades aledañas a Tokio, pues no tenías espacios como los que Harajuku te daba. Entonces venían de turistas locales también, turismo doméstico, a Harajuku a ser vistos, a hacer como su display de su ropa chida. ¿Había algo así Totalmente. también También en Akihabara? lo mismo pasaba en Akihabara, tanto de gente que hacía cosplay, de gente que se iría a ser idol, de otakus, ¿no? O sea, creo que tal vez una cuestión errónea que se habla de los otakus es de que son gente aislada y que no tienen una vida social, pero no, 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 amigos. O sea, había una vida social muy rica en Akihabara, que también tenemos que entender, que creo que también es parte del caso de Harajuku, que es toda esta vida social callejera de estos barrios, es en un mundo pre-internet masivo, Ujú, ¿no? Aún si ya para los 2000 ya había internet y todo eso, no es el internet que tenemos ahora de que todo mundo tiene acceso a internet hasta en el celular, ¿no? Si tú querías conocer más, convivir, conocer gente que le gustara lo mismo que a ti, sí o sí tenías que ir al lugar a buscar a esa gente. No ujú. había de otra forma, ¿no? Entonces, estos eran considerados también como, o se puede Claro. considerar como un tipo de turismo doméstico, ¿no? Claro, claro, claro. Inclusive, y después del 2005 hubo dos tipos de turistas domésticos, ¿no? Digamos que los otakus que venían de otras regiones que querían pues ver Akihabara y eso, y también la gente que quería ver Akihabara, o sea, como que quería ver a los otakus in the wild, ¿no? Ah, como para observar, no tanto para Ajá, participar, exacto, sino, sí, exacto, exacto, porque, bueno, eso es todo un fenómeno que viene después de que sale Densha Otoko. claro, sí es cierto. Entonces, que es de en 2005, y entonces se hace como mucha gente que iba, no que tanto que fueran otakus, sino que iban a ver a los otakus, como de mira a Ujú. los ñoños en su ambiente salvaje, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y qué tal este turismo doméstico? ¿Crees que también haya tenido algo que ver con la gentrificación o algún cambio por el estilo o no? Mm, yo creo que sí. También creo que tiene mucho que ver. Es que son dos cosas, ¿no? O sea, por un lado viene la gentrificación, pero yo creo que el turismo extranjero es más, Mm, tiene más poder en eso, ¿no? Porque ahorita los nuevos negocios que se han abierto, literal, para mí es como de, estos para extranjeros, o sea, ujú. no, no es como que algún japonés dijera, uy, me muero por, bueno, igual y sí, supongo que hay mucha gente que le gusta el otoya, ¿no? Y a mí me Oye, a gusta, mí me gusta Otoya. pero me imagino que no es como que dijeras, puta, tengo que ir al otoya de Akihabara, Ajá. Sí, ¿no? además está en un edificio como bien normal que puedes encontrar en cualquier otra Justo, y estación. justo en ese lugar donde pusieron ese edificio, había un edificio que tenía como varias tiendas otakus y había un yo tengo por ahí una foto, lo malo es que quién sabe si todavía existe esa foto, había un Family Mart justo en ese edificio y había un K-Books, me acuerdo perfectamente, ¿Qué es eso? una tienda de doujinshis. Mm, Doujinshis son los mangas y publicaciones fanzines, digámoslo así, ¿no? Y me acuerdo mucho porque el Family Mart pues tenía así sus pósters de anime y personajes de anime entrando al Family Mart y cosas así, ¿no? O sea, sí era muy Akihabara, ¿no? Y ahorita tú lo ves y es un bloque negro. O sea, bloque negro sin chiste, ¿no? Aquí está la foto del edificio, ¿no? Entonces, pues es esto, ¿no? O sea, es un edificio ahí X, ¿no? Que no tiene realmente nada así que se diga, esto es Akihabara, ¿no? Entonces sí, 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 es un cambio de- del landscape, ¿no? ujú. Entonces yo no sé qué tanto tenga que ver el turismo local,
qué tanto tenga que ver que también se aprovechó que pues muchos negocios estaban valiendo y dijeron, es ahora o nunca, ¿no? Ujú. Eh, También puede ser en conjunto, ¿no? O sea, el hecho de que hay más turismo internacional, están valiendo estos edificios, perdón, estos negocios, más el hecho de que también hay más edificios de oficinas alrededor. también es eso, ¿no? O sea, otro gran golpe que fue pues la formación del UDX, que es un edificio de Sí, oficinas, punto, ¿no? ajá, Y ahí se arrasó con muchos negocios locales, sí, cuando se hizo en el 2005 sí, sí, también. sí. Sí, también Entonces, hicieron este nuevo como complejo de, eh, como tiene restaurantes, tiene boutiques, tiene no sé qué, cerca del río, ¿no? Y también sí, eso sí, sí, está sí. muy hecho para, pues para gente de oficinas. Es como un tipo de eh, complejo que tú encontrarías más bien como en Marunouchi, no en Exacto, Akihabara. sí, exacto, exacto. Entonces, poco a poco sí, sí, sí ha ido cambiando este lugar, ¿no? Pero Ujú. bueno, te digo, originalmente era, pues, se hizo lo de los mercados, se movieron hacia las estaciones y eso, y lo que se vendían principalmente eran radios, pero fue después, a finales de los 60, de los 50 y principios de los 60 que se dio como la revolución de la televisión. Y tiene mucho que ver ahí la televisión con que, con tres eventos, ¿no? Que se venía, bueno, fue la boda del príncipe, que ya vimos también ahí hay un edificio, un episodio que hablamos de Sobre el emperador, ¿no? el emperador y hablamos de eso, exacto. Entonces, vayan a checarlo, ahí se los dejamos arribita. Y ahí ponemos mucho énfasis en que, bueno, se casó el emperador, todo el mundo quería ver como la boda y cosas así. Y entonces, pues ahí se vendieron muchas televisiones. Luego fueron las misiones de Apolo, que también mucha gente quería ver, pues el alunizaje. Y en el 64 se venían las Olimpiadas de Tokio, ¿no? Entonces, todo eso influyó en que se hiciera una venta de televisiones y al menos 10% de las televisiones del país se vendían en Akihabara. Oh, Entonces es cuando se volvió como, ya se estableció como la zona de los electrónicos, ¿no? Que no necesariamente quiere decir que ya eran otakus, eran, o sea, sí hay como con poco medio de ñoñería, porque venían los estudiantes de la Universidad de Electrónica y eso, pero todavía no era ese momento, ¿no? Fue hasta el 76 que NEC abre su primera, o sea, lanza una computadora, el TK80 se llamaba, TK80, un kit como para que hagas tu mini computadora, del cual también hay foto, de todo hay foto aquí. Y bajo eso también abrieron una tienda que se llamaba BitIn, que era como pues de servicio al cliente, ¿no? Y aquí está una foto, ¿no? De la computadora esta, sí, el kit, el TK80, ¿no? Y el uf. BitIn. Y que después aquí está, ¿no? En el radio Kaikan, si no me equivoco, en el Razican, aquí está. Mm. Y ahí está el BitIn, ¿no? En el séptimo piso, ¿no? Entonces, sí, sí, era uno de estos lugares que empezó a generar ya más esta cultura otaku porque empiezan a llegar las computadoras, con las computadoras empiezan a llegar los videojuegos, ¿no? Hay una tienda que se llama Mese Sano, que empezó a vender videojuegos en los 80s, ¿no? En el 87 sobre todo empezó a vender juegos de computadora. Después, en el 92 empezó a meter lo que le llaman Dodging Games, que eran como juegos desarrollados por independientes, ¿no? Y que Mm. también incluían, bueno, desde los 80 ya desde los de PC, incluían juegos medio acá cochinones, la neta. Luego, 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 luego la luego, cochinada. la cochinada. Luego en el doujinshis, empezaron a vender doujinshis en el 94 y después empezaron a meter más otro tipo de videojuegos, empezaron a importar videojuegos y se volvió pues como una meca de los videojuegos, ¿no? Y esto provocó que otros negocios empezaron a introducir videojuegos, empezaron a introducir doujinshis, ¿no? Tora Noana, que empezó a introducir doujinshis, por ejemplo, ¿no? Que eran fanzines, y entonces era como
como que sí es como que se empieza a desarrollar este tipo de negocios, ¿no? Aquí está una foto del primer mes sano, ¿no? Hace en los ochentas. Y por aquí tengo un videíto pues del mes sano, ¿no? De, de, de cómo aquí están pues mostrando, ¿no? Que vean que aquí te puedes tener una para meter tus videojuegos y esto y lo otro. Y pues ahí está toda la tienda, ¿no? Déjenles enseño el video. Ujú. Ahí está, ¿no? Ahí está el mes sano y ahí están que tienen diferentes videojuegos, porque no solo era como que el videojuego, sino era también para que tú pudieras como hacer tus propias cosas, ¿no? Entonces, pues mejor tú pudieras hacer tu propio arcade o pudieras conseguir tu propio, no, que quiero un control como de maquinita para mí y así, ¿no? Y ahí venden los distintos eh, controles y ahí están, ¿no? Los otakus de videojuegos y así, dándole, ¿no? Entonces, en gran parte fue gracias a los videojuegos y a las computadoras que se empezó a convertir en el barrio otaku, ¿no? Y también esto va de la mano con lo que yo te decía de que la tierra era propiedad partida, porque entonces los dueños de los locales pues eran los mismos, o sea, el dueño del local era el mismo dueño de la tierra, entonces tú fácilmente podrías decir, oye, es que quiero abrir mi tienda de mangas, pues voy y hablo con él y, oye, te hago un negocio o algo así, bla, bla, bla. Y se empiezan o sea, como que era más fácil abrir un negocio, ¿no? Ujú. Que de algo nuevo, que si fuera en cualquier otro barrio de Tokio, ¿no? Entonces eso también permitió que se extendiera eh, toda pues la chaviza, ¿no? La chaviza metida en esta loquera. Pero yo creo que uno de los grandes así, hits que hubo, que ya cuando, digamos que lo coronó como la cumbre otaku fue en el 2005, no sé, perdón, en el 95, porque fue cuando Evangelion se volvió el hit. Oh, Y Evangelion lo que significó fue una revolución en la venta de figuras. Entonces, antes de Evangelion, por ejemplo, los kits de modelaje o de figuras y eso, te vendían como 3,000 unidades por pieza o cosas así, ¿no? O sea, no era, o sea, si eran ventas, o sea, no eran demasiado grandes, ¿no? Cuando sale Evangelion, las figuras, nada más de Rey, hacían 3 veces ese número. es que Rey es la waifu, la waifu. Perdónenme, pero la waifu es Misato. Ah, bueno, quédate, está bien. Es Misato, discúlpeme, pero No, sí es es chida, un es chida. mujerón. Para los hombres, así. Ay, sí, sí, para los niños. Rey. Váyanse ahí con Rey. Ajá, está bien. Ay, bueno, Nos está queremos bien. una mujer con Misato. No, sí, Misato sí es chida, es chida. Muy bien, buen gusto ahí. Y y es cuando Kyodo mueve su showroom de Shibuya, de figuras, lo mueve a Akihabara, ¿no? Entonces cuando ya se corona como de que aquí es el lugar de la ñoñería, ¿no? Y el Mm, Radio Kaikan se transforma como en el centro de la cultura otaku, ¿no? O sea, ahí es donde ves todos los negocios de doujinshi. Y Radio Kaikan se considera como que ha sido un edificio, se abrió en el 62 y como que simboliza como el corazón de Akihabara, porque originalmente estaba lleno de tiendas de electrónicos, de radios, ¿no? Pero ya para el 95, 96, las tiendas de electrónicos habrá una o dos, ¿no? La mayoría eran cosas de ñoñería, ¿no? De videojuegos, de tarjetas, de figuras, etcétera. Entonces es como, em, yo creo que se llega al pico, pero al mismo tiempo también es cuando se ve un poco atacada la cultura otaku, ¿no? Porque pues vemos el caso del 89, pues del asesino del otaku y todo asesino, eso. ¿no? Ujú. Y empieza a caer como que toda esta imagen de que, uy, los otakus son así, medio raritos. Son, pues, digamos que se vuelven como la figura del pánico social de que culpa todo lo que está mal en Japón, ¿no? Y también yo creo que por eso mismo no.
como que Akihabara era como un safe ground para ellos, ¿no? También eso fue lo que permitió que se empezara a desarrollar más el área, ¿no? Porque, pues, si no querías que te juzgaran o que te vieran feo o algo así, pues, ¿a dónde te ibas a ir a juntar? Pues, a donde te están viendo, donde hay otra gente como tú, Ujú, ¿no? Y precisamente se empieza a hacer eso, ¿no? Y ya para lo que es el 2000, que yo creo que es como el high level de la cultura otaku, ya era un lugar lleno de cultura callejera, así por todos lados se cerraba la calle, veías a gente con cosplay, veías a gente que quería ser idol cantando, había bailes callejeros, o sea, eh, vamos, era un centro cultural, ¿no? O sea, no era nada más un, este, un, pues, un barrio turístico, ¿no? ujú. Eh, dejen, les quiero compartir un videín que encontré de TBS, de una televisora, que pues te muestra más o menos el Akihabara de ese entonces, ¿no? El que ves pues lleno de gentes con la calle cerrada, este, mm, Uf, qué obviamente preciosidad. pura nostalgia, ¿no? Sí. Pero lo importante aquí es que, o sea, pues ves aquí a toda la banda en la calle, que ahorita, pues obviamente por la pandemia, pues, o sea, no se llega ni a tres cuartos de eso. Pero lo importante es eso, ¿no? Que ves a las chicas haciendo cosplay y cantando en la calle, que ves, eh, por ejemplo, a la banda conviviendo, o sea, sí era un lugar pues de subcultura, ¿no? O sea, donde la gente se iba a expresar, ¿no? Ves a los Wotas ahí haciendo sus Ujú. bailes a media avenida, ¿no? O sea, Uf. sí era un centro cultural que pues ya desapareció de cierta manera, ¿no? Ujú. Esto ya no lo ves, ¿no? Y que inclusive hasta me atrevo a decir que hasta las Olimpiadas tuvieron algo que ver ahí, ¿no? Porque antes tú veías más pues la morra ahí, pues sí, me veías más cochinadas a nivel calle que ya no Sí, ves. había más escote de anime Ujú. alrededor. Alrededor que ya no ves, ¿no? Entonces sí hubo un cambio muy duro de la cultura en esos años, ¿no? Ujú. Y yo creo que el gran cambio se da en 2005 porque se dan dos cosas, ¿no? Uno, se abre Yodobashi Camera. Y Yodobashi Camera, o sea, la abertura de Yodobashi Camera enfrentó mucha resistencia de parte de los negocios locales, Claro. porque pues es como si se abre Walmart en un pueblito y le va a dar en la tierra a todas las tienditas de la esquina, ¿no? O sea, Ujú. pues es lo mismo, o sea, estas tiendas que eran dueños de gente, pues de familiares, pues, básicamente, desaparecen, ¿no? O sea, vemos, aquí tenía ay, ¿dónde está? Ya lo perdí. Aquí está, ¿no? O sea, pues una tienda de electrónicos, o sea, que la gente iba y que era muy común ver y todo eso, ya están desapareciendo. O sea, Ujú. inclusive aún ahora que es el Radio Center, tú vas y ya muchas de esas tiendas ya desaparecieron últimamente, ¿eh? Todavía varias, pero ya ahorita ya ves mucho más cosas de anime, puestos vacíos solo con gachapones, ¿no? O sea, Mm. sí ha habido un cambio y el primer gran golpe que hubo fue en la construcción de Yodobashi Cámara, que también le siguió con una cuestión de convertir a Akihabara en el siguiente Silicon Valley, Mm. ¿no? Tenía esta idea de que Akihabara se iba a convertir en el Silicon Valley de Japón, porque precisamente era el lugar de tecnología, de electrónicos, donde estaban todos los fans de la computadora, de la computación y todo eso. Y entonces, se empezaron a construir muchos edificios de oficinas porque muchas empresas desarrolladoras de software se empezaron a mudar ahí. Fue cuando se construyó el UDX, fue cuando se construyeron varios edificios de oficinas ahí y con eso también se llevaron de calle a muchos negocios locales y a mucho de la cultura local, ¿no? Ujú. Y bueno,
yo creo que como que ya, así después de que llega el Yodobashi Camera, el punto así dices, "Ugh", fue el incidente de 2008, Uy. que pues hubo pues sí, una persona que está mal de la cabeza, ¿no? Rompió esa barrera que hacía que cerraban la calle, pues, atropelló gente, atacó gente con un cuchillo, pues. Y la solución del gobierno fue que en lugar de proveer más seguridad, pues ya no se van a cerrar la calle, ¿no? En lugar de decir, bueno, ¿qué problemas podría tener esta persona que lo orillaron a pensar que eso era una solución a su vida o que tenía que vengarse del mundo de esa forma o qué sé yo? En realidad fue como de, bueno, pues ya no podemos tener cosas bonitas, ¿verdad? Entonces, pues se friegan, ¿no? Ujú, Y sí está gacho, porque sí siento que se perdió un momento cultural, un movimiento cultural muy, muy fuerte, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, ahorita un video que es muy famoso, que prácticamente se organizaron en Harajuku a bailar el Hare Hare Yukai, que es la canción del ending de las aventuras de Haruhi Suzumiya, ujú. bueno, no las aventuras, de la melancolía de Haruhi Suzumiya. Esto ya no pasaría hoy, ya no puede pasar hoy, aunque ya están cerrando nuevamente en domingos la avenida, que se tardaron 4 años en volverlo a hacer. Ya no te permiten juntarte, ¿no? O sea, si te juntas por más de 5 minutos, o te estás en un mismo lugar por más de cierto tiempo, llegan y órale, órale, Ujú. ahuecando el ala, ¿no? Entonces, este tipo de eventos masivos, de eventos callejeros, esta cultura de expresión otaku desapareció realmente, ¿no? Y, eh, y pues no sé, sí siento que es como que ahorita con la pandemia no, vamos, no es el fin de la cultura otaku, pero sí siento yo que se está nuevamente empujando a la gente o sea, más a salir de ahí, ¿no? Ujú. Ujú, ujú, ujú. Ya veo, ya veo. Entonces, para ti, Akihabara, eh, ¿cuándo fue el pico? Dijiste, noventas, principios de los 2000, Yo creo que del ese 95 a 2005, 5. 2006. Ok, estos 10, 11 Ponle tú hasta años, 2010 más o menos, ponle. como 15 años entonces, Ujú. fue como el pico. ¿Ese Akihabara ya no existe o se movió a otro lado, esa cultura? Se ha mudado. Yo estoy seguro que todavía hay lugares otakus, pero ya no es Akihabara como, o sea, vamos, ¿cómo decirlo? Sí, Akihabara sigue siendo un lugar otaku, pero para de verdad conocer la subcultura, entonces tienes que ir a otros lugares, como por ejemplo Nakano. Exacto, sí. Y en Nakano Broadway, obviamente ahí vas a ver mucho de eso, pero eso es como que lo superficial, ¿no? El punto Ujú. es ir a otros lugares, ¿no? Es ir a un bar otaku, es ir a bailar el Hare Hare Yukai con la banda ahí en el antro, Exacto. cositas así, y eso pues ya depende mucho de qué tanto te metas tú, ¿no? Sí, además creo que Nakano tiene ya algunos añitos que empezó a ser también, tal vez no gentrificado al grado de Akihabara, pero sí un poco más cooptado, ¿no? O sea, ya Ujú. empiezas a ver más, menos tiendas de tiendas locales, tiendas de dueños pequeños y empiezas a ver ya más sucursales de algo más. O, por ejemplo, Takashi Murakami también que se ha declarado otaku y como muy fan de toda esta cultura, él abrió también ahí primero abrió su galería, la Hidari no Zingaro, Ujú. y después abrió como un café, que de hecho el café cerró durante la pandemia, pero de todas formas estuvo trabajando ahí mucho tiempo y aunque el café ya no está, sí dejó ahí como una tienda en la que se venden a veces como galletitas, dulcecitos, pero siento que a partir de que Murakami como que puso su tienda allí, podría haberse marcado también pues sí, un pequeño primer paso hacia gentrificación, tal vez de Nakano, no sé si al grado de Akihabara, pero tal vez
ganar por lo Algo. menos esa visibilidad como de una posibilidad de, ok, aquí algo también está pasando. ¿O Claro, cómo lo claro, pero ves? siento, yo siento que sí, pero es un poco diferente, ¿no? Porque también finalmente Nakano tiene su propia cultura local. Ya, Está cañón, yo creo que desaparezcan todos los mini negocios otakus alrededor de Nakano Broadway. muy bien. Ujú. Al menos por un tiempo, ¿no? Y también, esto también, esta como desaparición de la Akihabara cool, por así decirlo, Ujú, como mencionaba, mucho de la mano de dos cosas. Uno, de que los noventas, mientras que en Japón a los otakus se les veía fuera, es cuando se vuelve como el boom internacional de la cultura otaku, ¿no? ujú, Entonces empieza a generarse turismo extranjero que viene aquí a observar a los otakus y esas cosas. Y entonces aquí Javara empieza a cambiar mucho a atraer ese tipo de extranjero, ¿no? Atraer a los turistas y eso. Que digo, o sea, si tú eres turista y eres otaku y vienes aquí Javara, no está mal, ¿no? Pues sí, date, ¿no? Y disfrútalo y todo eso. Pero sí, de cierta manera, como que es cierto que algunos de los locales sintieron que perdieron pues, su lugar, ¿no? ujú. Y también va de la mano con Densho Otoko, ¿no? Que Densho Otoko, pues finalmente es el drama que trajo de vuelta a los otakus al ojo público, ¿no? Y que como que de cierta manera los redimió, ¿no? Demostró, más que demostrar que no eran locos asesinos, demostró que también eran personas. Mm, No que fueran cool o que fueran como, no mames, es como, pues eres un humano también, como de que hay ujú, muchos otakus y que no necesariamente porque eres un tipo de otaku quiere decir que estás mal de tu cabeza, ¿no? O sea, simplemente es que pues estás muy clavado en algo que te gusta, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Y esto también sí generó por un tiempo como un turismo extranjero, no, un turismo local aquí Javara, como te decía, no tanto de yo soy otaku y quiero consumir cosas otaku, sino de quiero ver a esta gente, mm, quiero ver esta cultura, quiero ver, y que inclusive también fue provocado de cierta manera por que Akihabara, no sé si ahora sigue haciendo eso, creo que ya no, pero antes no tenía, era muy barato grabar en Akihabara porque no estaba prohibido grabar en la calle. mm. Entonces muchos programas de televisión de variedad y eso después del hit de Densho Toko empezaron a ir a grabar ahí, a tratar de agarrar otakus y se empezaron a volver como el otaku de la semana, ¿sabes? O sea, cositas así. Entonces sí está, eh, eh, pues de cierta manera igual también siento que a lo mejor un poco algunos de ellos se sintieron como medio invadidos, ¿no? Así como de, uy, Mm, ¿no? Mm, que insisto, no quiere decir que la cultura otaku haya salido de Akihabara. No, creo que la vez que fuimos queda más que claro que sigue ahí, ¿no? ujú, Pero sí el barrio está cambiando y está cambiando mucho, ¿no? Y muchos espacios otakus que había antes han desaparecido y se está gentrificando, ¿no? Ya no es el barrio de los otakus, el barrio de los otakus ahora es Nakano Broadway, ujú, Nakano en general, ¿no? ujú, 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 ujú. ujú. Ya veo, ya veo. Muy bien. Pues, ¿qué más? Yo traía también otra, otro espacio que se ha perdido en Harajuku, que es un poco antes bueno, no un poco, bastante antes de la gentrificación, que también ha estado ocurriendo en Harajuku, ¿no? O sea, todo lo mismo que ahorita Edo Sensei nos ha estado platicando de que se han perdido los negocios locales, empezaron a llegar como otras sucursales más grandes de algunos otros negocios que de todas formas hay en otras partes de Tokio y de otras partes de Japón también. Claro que ha ocurrido, por ejemplo, muy recientemente empezó IKEA, abrió un edificio bastante grande en Harajuku que eh, pues no tiene nada que ver con la cultura de ahí, ¿no? O sea, IKEA, o sea, ni siquiera es japonés en primera, no tiene nada que ver
como tener ahí decoración que es hecha en masa, cuando en realidad como la cultura, la esencia de la moda de Harajuku es que sea todo como súper personalizado, ¿no? O sea, si hay algún concepto que tengas, alguna imagen que tú quieras hacer, pues si no la venden, pues tú la haces, ¿no? Y creo que, por ejemplo, IKEA va totalmente en contra de esa idea, ¿no? También han estado empezando a abrir muchos otros centros comerciales que, por supuesto, la zona de Harajuku no es ajena a los centros comerciales, especialmente porque pues está muy enfocado en la moda, está muy enfocado en efectivamente ir a tiendas, pero son centros comerciales que tienen ya tiendas también que encuentras en cualquier otro lado. O sea, eh, ¿qué más? También H&M. está H&M ahí cerca. H&M ya tiene rato, está Ujú. también Zara. Había antes un Lacoste, pero ya cerró. Este, y todo esto, ¿no? Y realmente, o sea, no está mal, creo yo, que estén abriendo este tipo de tiendas que en primera ya no son japonesas, es un poco de fast fashion también. Japón tiene su propio fast fashion que le ha ido súper bien, que es Uniqlo. No veo inherentemente mal que abran este tipo de negocios. Bueno, el IKEA sí no me prende, pero los demás, pues ok, supongo que es parte Además está bien de... vacío ese IKEA. Yo ya fui. Ya. Yo nunca he Sí. entrado, la verdad, como que me da ay, no sé, me da un poquito de flojera. Pero, pero eso, ¿no? O sea, no creo que esté realmente mal, pero antes de que estas aperturas en estos negocios dieran un golpe a la cultura de Harajuku, ocurrieron muchas otras cosas, ¿no? Uno de ellos, yo creo que fue el golpe más grande que ha recibido la cultura ahí, fue que se dejara de hacer el paraíso peatonal. El paraíso peatonal es el Hokoten, el Hokosa Tengoku, que es justo lo mismo que ocurría en Akihabara, que era que se cerrara parte de una avenida grande alrededor de esta zona para que la gente se pusiera ahí pues a janguear con sus amigos, básicamente, ¿no? Ujú. Igual era incluso antes, yo creo que del Jocoten de Akihabara. ¿Cuánto tiempo se hizo? Bueno, ahorita ya volvió, pero antes de que cerrara, ¿cuánto tiempo se Ah, no hizo ese sé, pero yo creo que Jocoten? ya tenía rato, ¿eh? Yo creo que se había hecho, pues como, no sé exactamente cuándo empezó, pero yo creo que por ahí del 90 y tantos, 95, 96, 97, por Ya, ahí. ya, 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 ya. Pues sí Tuvo un tuvo un buen rato. Y qué rato, bueno que pero volvió, porque el de Harajuku nunca volvió. sí. Pero el de Harajuku tiene desde 1977. Tiene un montón. O sea, Mm. no conozco qué otros Hokoten empezaron. Yo creo que el de Ginza tal vez haya empezado antes, que ese todavía existe, pero en Harajuku empezó desde 1977 hasta 1997. Y era una parte muy, muy importante de la convivencia, porque por supuesto que en 1977 no nada más no había internet masivo, no había internet, punto. Sí, O claro. sea, entonces, ¿qué hacías para convivir? Pues tenías que ir a este lugar a conocer a gente, a vestirte, sobre todo como lo que estaba comentando antes, ¿no? Si tú eras alguien que vivía en Ibaraki, en un pueblito así chiquito, y te gustaba este tipo de moda, pues tal vez te pudieran ver raro, podrías recibir algunas críticas, etcétera. Eh, Tu lugar seguro para poderte exhibir, para ser visto y apreciado, era aquí. Y no nada más de moda, sino también de música. Estaban muy, muy interconectados. Ya Ujú. sea que fueras tú un pues, bailarín, que te gustara nada más bailar, llegaban, como estamos viendo aquí en este video, Los llevaban rockabilly, sus... Sí, los rockabilis eran uno de tantos, ¿no? Pero lo que les gustaba a varios de ellos era juntarse en una bandita, a veces se ponían nombres y se ponían a bailar alrededor de estos radios de los inmensos, boombox. de los boombox ochenteros, setenteros, y ponían a todo volumen música y se ponían ahí a bailar. Había muchos rockabilis, había otros que eran como combinaciones de diferentes estilos. Em, Punks. del- Había muchos punks también, sí. Sí, sí, sí. Y por supuesto, si estás como conviviendo con todas estas personas, se empiezan a juntar y a mezclar los estilos, ¿no? Ya había como rockabilis que se ven medio punks, pero también se ven como Ujú. medio retros, pero ya te están llevando como cositas kawaii, o sea, Me- me ac- Ahorita que dijiste eso me acordé mucho, 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 mucho
de la primera vez que vine a Japón, que vine con mis amigas de la universidad. Ujú. Creo que todavía nos tocó ver un poquito de ese Harajuku, porque me acuerdo que fuimos y todo, y estábamos ahí. Y ya estaba haciéndose de noche, entonces estábamos sentados así como que frente a un negocillo ahí echándonos un cafecín. Y vemos que pasa un chavo así con su mohawk Uf, enorme, uf, pero además iba como bien feliz con un helado, así como que voy y disfrutándome. heladito. Sí, sí, hicimos como de guau, esto es como, ya por esto A valió esto la vine, pena güey. estar aquí, ya, así, sí, sí, sí. Sí. Sí, 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 es que todavía quedan un poquito de estas personas y de hecho todavía ayer que fui a Harajuku los estuve buscando, hay todavía un grupo de rockabilis que se junta allí. Han de ser como unos 5 o 6 nada más, ya señores, se ven más mayores, pero se visten como se estaban vistiendo en esos momentos y siguen poniendo su música a todo volumen y siguen bailando ahí en Yoyogi. Aunque ya no estén cerrando la calle, ellos encontraron su espacio y son pues un vestigio vivo estas personas, o sea, toda esta gente ya se movió a otros lugares, se dispersó o de plano, pues ya lo dejaron, porque pues es en los 70s, probablemente ahorita ya tengan familias o nietos y de todo, Ujú. entonces pues también eso pasa, ¿no? Pero antes de que se le diera la oportunidad de que este Jocoten, de que este paraíso peatonal como que evolucionara a algo, pues se cortó el sueño, aunque pues todos estos años que estuvo activo, que fueron como 20 años, dije, 1977. Sí, Y 20 20 años. años. Ujú. En estos 20 años que se cerraban, perdón, 2 kilómetros, les voy a mostrar aquí tantito el mapa, se cerraban más o menos 2 kilómetros de la calle de Omotesando, que es justamente la calle a la que daba el edificio de la estación que les acabo de contar, Ujú. ¿no? O sea, salías de la estación bonita de la casita, caminabas tantito, y llegabas a Omotesando. Claro. De un lado tenías el parque de Yoyogi y del otro lado podías irte hacia la Foret. Te seguías derecho o para atrás, todo estaba cerrado y estaban ahí como todos tus amigos, había gente bailando, había gente tocando, eso era también muy, muy de esta zona, ¿no? Que había bandas independientes que iban allí a tocar y tenían sus propios fans que iban cada semana, bueno, cada domingo, que era cuando se cerraba, a verlos. E incluso en los 80s, 90s ocurrió esto que se le llamó como el bando boom, que es como el boom de las bandas, donde pues muchas bandas fueron descubiertas aquí y pues firmaron contratos con disqueras, empezaron a salir en la televisión. Entre ellos había unos que se llamaban justo The Boom, creo, Ah, The Boom. Ujú, ujú, ujú. salieron de ahí. Y había otro famoso, Famosísimos. June Skywalkers, también salieron de aquí. ¿Qué más? Pues no sé, muchos, ¿no? También bailarines, el Takenoko Zoku, Ujú. salieron de aquí, que ellos también salieron en la televisión. Bueno, tal vez no todos, porque eran de muchos miembros, pero algunas chicas salieron en la televisión, se convirtieron en bailarinas a partir de haber sido descubiertas aquí. Entonces, este Hokoten, este paraíso peatonal, perdón, era un caldo de cultivo para todas las Para la cultura, comunidades. sí, claro, De claro. la Es que, cultura, exacto. O sea, no es nada más como de, "Ay, me voy a ir a vestir bonito a que me tomen fotos". O sea, no, ese nada más era como la punta del iceberg. Estaban pasando muchísimas otras cosas muy significativas para la cultura sí, juvenil de claro, es estas que, décadas. claro, yo creo que el Hokoten, Akihabara, Harajuku, o sea, eran parte esencial de la cultura juvenil y Ujú. que a mí en lo principal, a mí se me hace que es una tragedia que se haya perdido porque se privió a la juventud de un espacio de expresión. Exacto, y más por lo que estábamos diciendo, ¿no? Eran décadas en las que conectar con gente que tuviera estos intereses tan de nicho en ese momento era muy difícil. Ujú, ujú, ujú. Pero bueno, Pues me acordé mucho desafortunadamente, de mm, esta película de ay, ¿cómo se llamaba en japonés? Ah, la Kamikaze Girls, pero no es Kamikaze Girls, es una... este, eh, ay, espérame, el Nantoka Monogatari, sí, es Shimotsuma eso, Monogatari. Sugoto Monogatari. Pues esta idea, ¿no? De que, pues es que sí, a mí me gusta el Lolita, pero pues vivo en el, Sí, exacto. O sea, donde no hay Momoko, nada, ¿no?
Momoko vivía en Shimotsuma, en Ibaraki, que yo he ido porque yo vivía en Ibaraki, y o sea, no hay absolutamente nada allí. Sí es como lo ponían en Shimotsuma Monogatari, que hay puros, es decir, caldo de cultivo, ¿no? Puros campos de cultivo de arroz. Y sí es así, y es precioso y lo que tú quieras, pero efectivamente cuando estás tú en un lugar así, pues más lleno como de gente mayor, que no están tan acostumbrados a este tipo de ropa, pues sí te ven. Y es también como pueblos pequeñitos en los que van a empezar a hablar de ti, ¿no? Como de, ay, la hija de no sé quién, ¿ya viste cómo se viste? Y así. Eso también les puede como afectar en su casa o en sus escuelas. E incluso es un tema recurrente en muchas de las revistas, por ejemplo, en Kera y en la Gothic and Lolita Bible, que es algo que no se veía, por ejemplo, en Fruits, que es la más famosa. Hacían entrevistas con personas que iban a estos lugares, al Jocotén, o que simplemente iban a la Foret, por ejemplo, a comprar, y les preguntaban, oye, ¿qué onda? ¿Cómo es tu vida social? ¿No? Y ellos decían, no, pues a mí me encanta poder venir aquí y hacerme amiga de otras personas, hacerme amiga incluso del staff de la tienda, porque nos comprendemos, porque en mí en la escuela o en mi pueblo pues me bulean mucho por cómo me he visto, pero venir aquí para mí es pues es encontrar la libertad, ¿no? Que es algo que ya lo hemos platicado, creo que en el episodio cuando hablamos sobre el anime ay, se me fue el nombre, Artist Switch. Artist Witch, sí, 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 claro, claro. lo hablamos ahí que eso es muy cierto. Todavía esta gente sigue siendo vista como gente rara, especialmente en estos pueblitos, y sigue afectando mucho pues emocionalmente en su salud mental Claro. Y y sigue vigente. Ujú, solo quiero mencionar es esto, ¿no? De cómo para dos subculturas, por así decirlo, bueno, que en Harajuku eran más diferentes subculturas, ¿no? Pero ujú, digamos grupos juveniles, cómo estos espacios se vuelven zonas seguras, ¿sabes? ujú. O sea, Akihabara era la zona segura para los otakus y independientemente, porque insisto, yo lo he dicho más en otros episodios, no solo es anime y manga, es cualquier fanatismo que tú tengas, no importaba, tenías tu área segura, o sea, tú podrías estar, coleccionar lo que sea o estar metido en esto y si no te gusta, si la gente veía que era raro en tu pueblo, Akihabara era tu safe ground. Y para esta gente, pues era Harajuku. Sí, también, o sea, e incluso figuras famosas, grandes, con se puede decir fama, dinero y poder, como por ejemplo Mana de Malice Miser. Mana Sama, que es también un icono de la moda lolita, especialmente gótica. A él también le han hecho entrevistas y él mismo ha dicho así, de a mí también me buleaban cuando iba a los lives, era como de qué le pasa, por qué se viste así, nada más está ahí como haciéndose, pues como que toca, pero ni toca, y ni al caso, o sea, el único que sigue teniendo pues esta gran carrera es él. Bueno, también ha habido, por supuesto, otros miembros de Malice Miser que pasaron y todavía siguen teniendo grandes carreras, pero que sigue él como en el Lolita Ujú, y que sigue teniendo una banda, pues yo creo que Mana es de los pocos. ujú, ujú. Y tuvo que seguir pasando también como pues eso, por buleo, por ser menospreciado. Y Harajuku es este lugar en donde la gente se puede ir no nada más a sentir segura, sino también a conectar con otra gente, ¿no? Que una vez que se separen, pues bueno, pueden seguir en contacto y no sé, les ayuda finalmente, ¿no? Y les motiva a seguir en esta subcultura también. Claro, claro, claro. Sin Eh, embargo, tengo una pregunta, ¿qué perdón, pasó? antes de... Porque todo esto, pues esto es muy local, ¿no? Sí. ¿En qué momento? Porque yo sé que Harajuku tuvo también una explosión internacional como lo tuvo Akihabara. ¿En qué momento pasó esto y afectó la vida social de Harajuku? Como la misma forma, de alguna forma u otra, afectó los espacios y eso como se afectaron en Akihabara. Sí, yo creo que es un fenómeno muy paralelo a lo que ocurrió en Akihabara, porque a diferencia tal vez y también, ok, tengo yo también una pregunta. ¿Tú crees que los otakus de Akihabara hubiera algunos que fueran también como participantes de la moda de Harajuku?
Tal vez. Yo estoy seguro que me dio algunos empalmadas. ¿Sabes por qué? Por ejemplo, justo ahorita en el video que vimos a alguien que estaba disfrazado un poco como los personajes de Kishidan, que es Ujú, esta banda que canta la de One Night Carnival y eso. ujú. Y eso también se me hace muy, sí, es muy otaku, pero también se me hace muy, muy Harajuku, ¿no? El traer el Mm, pompadour y el ujú. pelo así, muy así. Entonces, puede que, no todos, pero sí puede que haya algunos que se hayan ido ahí. O sea, no, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, pues. Sí, sí, es que eso tampoco lo he podido yo aclarar del todo. Habría, supongo, que hacer como entrevistas de gente que estuvo activa en esos años. Es la única Sí, forma de sí, sí, es la averiguar. única forma de hacer un trabajo antropológico. Pues sí, pero yo también creo que se empalmaban, Ujú, pero de forma interesante en la comunidad internacional se empalmó aún más. Había muchos más como otakus internacionales, es decir, otakus no japoneses, ujú, que también estaban interesados en la moda Harajuku al mismo tiempo, casi igual, en igual intensidad. Entonces, por ese lado creo que fue un punto paralelo en el que tal vez primero se enteraron de, no sé, que les gustaba el anime y al empezar a buscar qué onda, qué está pasando, se encontraron con la moda Harajuku y les empezó a gustar también. Pero yo creo que un catalizador bastante fuerte fue los street snaps. Es decir, como estas publicaciones que había estado yo mencionando de Kera, de la Gothic and Lolita Bible y Fruits, Fruits empezó a tener mucha atención internacional. En primera, porque también la moda como de alta gama de, de Japón, como por ejemplo como Junya Watanabe o Comme des Garçons, todas estas, Kenzo. Kenzo, por ejemplo, fue la primera, me parece, la primera marca de como high fashion japonesa que tuvo eh, una pasarela propia en Fashion Week de París. Y a partir de allí, que fue como por los 80, quiero decir, ujú, empezó a tener mucha atención la moda de Japón, ujú, particularmente la de Tokio. Y luego particularmente ya que la atención de Estados Unidos y de Europa estaba en Tokio, empezaron como a rascar las sillas de a ver qué está pasando ahí, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo orgánicamente? Es decir, fuera de las grandes marcas, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Y se encontraron con los street snaps de Fruits. Muchos otros, también diseñadores o curadores empezaron a venir a Tokio a tomar sus propios street snaps y ya empezó a haber más información sobre esta subcultura como por ahí de los 90 en otros idiomas que no fuera japonés y a partir de ahí hubo un gran boom que yo creo que afectó primero de forma muy positiva en cuanto a que empezó a haber interés, por supuesto, en viajar a Harajuku ujú. y vivirlo en carne propia, pero también en empezar a comprar de creadores japoneses. Y eso, por supuesto, pues siempre es bueno, ¿no? Como apoyar a los creadores. Pero por ahí de los 90, principios de los 2000, yo no creo todavía que haya habido tanto impacto en cuanto a gentrificación. Fue más bien como por ahí del 2010 que ya empezó a irse como, como que todo, mucha de la cultura de Harajuku empezó a ser cooptada y toda esta rebeldía que existía en el Hokoten, en estas bandas, en el Takenoko-zoku, que eran las bailarinas, los bailarines, toda esta rebeldía se diluyó. Pero eso fue antes de que llegara eh, el turismo internacional. Fue mucho antes de eso. O sea, si vamos a encontrar, digamos, como algún culpable en el por qué se diluyó como todo eh, este caldo de cultivo para las comunidades orgánicas que se estaban desarrollando aquí, no fue el turismo internacional. Fue mucho antes. Yo creo que fue justamente que se destruyera el Jocoten y que No, eso definitivamente creo que es el sí, sí, punto sí, clave sí. para ambos, la desaparición de los Hokoten. Y además que se les vilificara un poco, ¿no? O sea, por Ujú, ejemplo, yo tenía aquí
un documental, está en YouTube. Si Ujú. quieren lo puedo poner en la descripción después sobre para que vean este documental chiquito sobre Harajuku y sobre las personas que iban allí a tocar y a bailar. Y muestran al final como estos jóvenes ahí están bien locos y como nada más pierden el tiempo y nada más vienen aquí a pelear, ¿no? Y te muestran que sí, desplegaban los policías varios operativos a pie para estar checando a estos jóvenes, que pues obviamente de repente pues veías a jóvenes menores de edad que estaban fumando, que estaban tomando, etcétera. Pero algo que ocurrió fue que empezaron a haber muchas quejas, ¿no? Muchas quejas de peleas, de basura, de sonido muy fuerte. Como les comentaba, aquí había muchas bandas, mucha gente bailando. Y pues bueno, como que a los vecinos ya no les estaba gustando tanto el Jocotén, pero yo creo que un elemento muy importante fue el ataque de gas sarín Ujú. que ocurrió en 1995. Ujú. Eso desató pues mucho pánico, obviamente, ante cualquier, eh, como cualquier cosa que se sintiera como violenta. El Jocotén ya de por sí se sentía como un poco fuera de control. Y en 1996 se anunció que una parte del Jocotén iba a dejar de ocurrir, que era como un poquito antes de Omotesando. Y finalmente en 1997 dijeron, ya, no más Jocotén para nadie. Y sí, no, o sea, no se citó tal cual como es que ocurrió tal cosa, nada más dijeron, ya no es seguro, ya no, hay mucho ruido, ya es muy sucio, no más Jocotén para nadie. Pero yo sí creo que tuvo mucho que ver el ataque de Sarín de Pues 1995 porque pues desató mucho pánico. claro, claro. Es que justo es curioso, ¿no? Porque van mucho de la mano la desaparición de estos Hokoten y de estas, no desaparición, porque no han desaparecido, ¿no? Pero este ataque hacia la junto con el pánico social, porque justo también en esas épocas de Aum Shinrikyo, bueno, se supo que ellos tenían una tienda de computadoras en Akihabara, ¿no? Mm, Se llama Mahaposha, ¿no? Y entonces también se empezó a hacer esa relación. Si de por sí ya los pues, estaban cargando con el estigma de pues, los asesinatos que habían pasado y de que que se les veía que estaban locos y que todo esta onda, de que eran sociópatas o psicópatas y este tipo de cosas, este, se descubre que Aum Shinrikyo tenía una tienda en Akihabara uy, y no. todo es peor, ¿no? Y entonces se empieza a hacer esta conexión que algunos podcasts que hablan de asesinos seriales empezaron a decir que todos los de Aum Shinrikyo eran otakus y nada que ver, ¿no? O sea, pero se Mm, empezó a hacer mucho esta relación porque de cierta manera también algunas de las creencias que manejaba Aum Shinrikyo estaban basadas en cosas de ciencia ficción. mm, Entonces, es que eran otakus, y eso era repetir, decir que Amos y Enrique eran otakus, perdón, pero es repetir un pánico social, sí. punto, ¿no? Entonces, ni todos los otakus creían en Amos y Enrique, ni todos los miembros de Amos y Enrique eran otakus, o sea, nada Ujú, que ver, ¿no? O sea, ¿no? Pero sí, eso también fue parte del estigma con el que cargó a Akihabara durante los ochentas, ¿no? ujú. Durante los ochentas, durante los No, noventas, perdón. noventas, ajá. Sí, sí, yo creo que aquí no, que yo sepa, no hay tanto una conexión tan clara con Aung San Suu Kyi, pero creo que ya tenía mala fama, digamos, el Jocoten y la gente que asistía ahí como, pues como estos jóvenes que nada más están perdiendo el tiempo, ¿no? O sea, y que es también una visión que se tiene normalmente, ¿no? Como generacional, estos como gaps generacionales donde uno siempre dice, ay, es que los valores ya se están perdiendo, estos chavos de hoy en día ya no entienden nada, pues es un poco como una materialización de esto, pero además en una subcultura que sí era muy, pues muy ruidosa, literalmente, ¿no? O sea, Pero pues visualmente es y que también son jóvenes, ¿qué literalmente. esperaban que los jóvenes no hicieran? O sea, es que Exacto. también yo siento que, no sé, a veces hasta suena un poco raro con esto del Aging Society, que a lo mejor se le culpa de todo a todo, pero a veces sí siento que va mucho de la mano, por ejemplo, que, no sé, se quejan los vecinos de que una escuela es muy ruidosa. Pues, ¿qué esperaban? Hay niños Sí, ahí, o sea, ajá. ¿no? O Sí. sea,
Sí, sí, sí. Y justamente ahora también en los noventas, si recuerdan cuando estábamos hablando de los retratos de la pobreza y lo Ujú. tocamos un poco, en los noventas que fue pues la crisis económica que pues afectó a gran población, a mucha población en Japón, este, pues también yo creo que es un poco eh, un síntoma, ¿no? De las preocupaciones del momento, ¿no? Decir así, es que estos jóvenes no se están poniendo a trabajar, o se están viendo que estamos mal, que necesitamos su mano de obra, que necesitamos que ya se pongan pues a conducirse como adultos y ellos están armando banditas. Creo que también puede Sí, ser un también va reflejo mucho de de la mano, eso. y también creo que también va de la mano con el pánico de los otakus, ¿no? Porque es como de estos jóvenes que están perdiendo su tiempo comprando monas chinas, ¿no? Y Ujú. que nada más están obsesionados en satisfacer su placer inmediato, por así decirlo, y no están pensando en la comunidad, en el En futuro, Japón, en en el Gran Japón. Yamato. Sí, exacto. Entonces también tiene mucho que ver eso. Sí, 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 sí. totalmente. Entonces, yo creo que a diferencia de Akihabara, en el Hokoten de Harajuku no hubo como un incidente que haya marcado un parteaguas, pero se juntaron muchas cosas y al final tal vez el pánico que desató el ataque del Gazarín fue como la gota que derramó el vaso. Dijeron, no, no, a ver, ya todos se me van a su casa y me dejan de bailar. Pero al final, pues eso destruyó mucho, mucho de la comunidad que se estaba generando ahí y mucha de la cultura también que se estaba generando ahí. Y se dispersó porque como lo estaba contando, ¿no? Había gente con muchos intereses diferentes, algunos que iban por la moda, algunos que iban por la música, otros que iban por bailar. Pues cuando les quitas eso se dispersa Claro. O y sea, algunos se habrán que quedado, otros no. pero vamos, eso no quiere decir que hayan desaparecido, ¿no? No, Simplemente claro. que se organizan en otros lugares. O sea, también siento que eso tiene que ver mucho con la aparición del Internet, ¿no? Y ahora Ujú. ya te puedes comunicar directamente con esas personas y ya no es de, pues nos vemos en el Jocoten, es bueno, pues nos vemos en tal café y vamos a tomarnos nuestras fotos tomando té, ¿no? O vamos a tal bar y vamos a bailar rockabilly ahí, o sea, Sí, 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 o sea, esos espacios tal vez un poco más dispersos alrededor de Tokio existen y además eso y también me corrijo más bien, alrededor de Tokio, por supuesto que hay mucho, pues porque es la capital, ¿no? Y Tokio peca de ser demasiado centralizado, ¿no? O sea, realmente todo está aquí. Pero, ojo, que también en Osaka es un hub cultural que muy no sé grande. por qué se ignora, o sea, tiene su propia cultura también súper rica y en cuanto a moda callejera, Osaka también, uff, agárrense porque ahí se pone chido y creo que Y creo que ahí todavía sobrevive más, ¿eh? sobrevive más, sigue muy activo, todo esta como eh, comunidades orgánicas de las que tanto nos No sé. enamoramos todos en Ujú. Harajuku, siguen en Osaka, pero no sé por qué no se habla de Osaka, o sea, hay que voltear a ellos. Simplemente el Pues, Kawaii Monster pues Café porque, se fue para claro, allá. pues claro, pues porque tiene mucho que ver. Por ejemplo, yo ahorita que estaba pensando, me acuerdo de las Harajuku Girls de Gwen Stefani, pues tiene mucho que ver eso, ¿no? Finalmente, la atención mediática está en Tokio, ¿no? O Está en sea, toda Tokio, la sí. gente que trajo, lo trajo sobre Harajuku y no digo que Gwen Stefani nunca haya ido a Osaka, probablemente sí, pero no creo que haya estado con estas comunidades en Osaka. Sí, no, 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 porque pues no, o sea, en primera como en Tokio ya sabes hacia dónde ir, ¿no? Harajuku, pero en Osaka, ¿a dónde irías? Nunca se habla de eso. Y no, sí, sí que hay también muchas comunidades, muchas culturas que se están creando ahí que habría que ponerles más No, atención, creo yo. fíjate que yo creo que sí, Osaka todavía tiene, valdría la pena tal vez, Patreon, que en una de esas fuéramos a hacer algo a Osaka, ¿sabes? Sí, 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 a documentar eso de lo que nadie está hablando, porque sí que está ocurriendo y yo creo que es cuestión de tiempo para que los ojos internacionales se den cuenta Se de vuelvan, que se han estado de que se han estado perdiendo de perdiendo algo. mucho en Osaka, claro. Ujú. No, se han perdido de mucho, ¿no? O sea, yo sigo enamorado de Shinsekai. Sí, 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 Ujú. sí, o sea, hay que ponerle atención y yo creo que también es parte de esa dispersión, ¿no? Que en lugar de que todo esté centralizado en Tokio, centralizado en Harajuku, pues se empieza a dispersar a otros lugares y también me parece muy válido eh,
aceptar que la moda Harajuku, aunque tenga como el nombre de un lugar geográfico que sí que existe en Japón, se ha dispersado el interés y la práctica alrededor de todo el mundo. Entonces, la moda de estilo Harajuku que se practica en Francia, en Moscú, en la Ciudad de México, es igualmente válida y debe de seguirse observando de igual manera que se observa en Japón. Es igual de válida porque yo creo que, aunque son comunidades que tal vez tengan diferentes formas de interpretar Ujú. sus prácticas, los siguen practicando y siguen manteniendo vivas Claro, estas subculturas, estos estilos que pues ahora ya están dispersos en diferentes lugares. Ujú. claro, claro, totalmente de acuerdo. Sí, 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 Y, sí. y- y ya como para terminar un poco hablándoles sobre Harajuku, alguien más también que estuvo hablando sobre la muerte de Harajuku y se puso muy dramático fue cuando dejaron de publicar Fruits, que ha estado Uy, hable y sí, hable. sí, 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 ¿Se sí. acuerdan de ese drama? Sí, ¿Tú yo te me acuerdo de ese acuerdas? drama, me acuerdo de ese drama. En ese entonces tenía un podcast con unos amigos de la universidad en inglés y hablamos del tema y los tres Sí. decíamos, no, o sea, a ver, párenle del mame. Sí, Fruits es importante, pero Fruits no es Harajuku. Sí, sí, no, este señor, el fotógrafo principal, Aoki Shoichi, se tiró al drama durísimo, durísimo. Y sí, el señor anunció que en 2016, en diciembre, sería el último número de Fruits. Y le preguntaron, señor, ¿pero por qué? Porque ya no hay gente como fashionable a la que le quiera tomar foto, a la que le pueda tomar foto. Sus palabras exactas en japonés, y aquí lo tengo para que no digan que, ay, están inventando. No, el drama lo inventó él. Aquí está. Sí, él, aquí en comillas, dice, osare nako ga torenaku natta. Ya no le puedo tomar fotos a morros oshare, como a morros cool, a morros fashionable. Ya, pues ya no hay, ya no están. Y lo que él cuenta aquí es que, pues sí, él seguía saliendo a las calles a buscar gente, pero ya no había personas que estuvieran a la altura de los estándares de Fruits. Entonces ya no había suficiente material para seguir sacando la revista y pues se iba a dejar de imprimir, iba a dejar de existir y O pues tal bye, vez, ¿no? señor, usted podrá de ser un huevón y moverse fuera de Motesando y Harajuku. Tal vez. O sea, tal vez, ¿no? O tal vez mirar alrededor y ver lo que está pasando. O sea, mucho, y tú ya lo mencionaste, ¿no? O sea, muchas de estas comunidades sí se dispersaron a otros lugares. Uno de ellos también siendo un espacio virtual, o sea, Instagram, Tumblr antes también, Claro, claro, o se volvieron sea, espacios virtuales ay, para esta hacer lo chica, ¿cómo se mismo. llama? Nuestra reina kawaii, ¿Cuál de todas? la que salió a defender a las chicas kawaii, Kurebayashi. Kurebayashi. O sea, ella su lugar de espacio no es, su espacio de expresión no es la calle, es el internet. En algún momento sí fue la calle, pero es justo esto, es justo lo que quería yo señalar ahorita, ¿no? O sea, Kurebayashi y Kiari Pamiu Pamiu, por ejemplo, también se turboadaptaron y ellas son gente ellas son el material que Aoki estaba buscando. Ellas son las personas que realmente encarnaron las modas de Harajuku. Y sí, claro, Aoki y Fruits tuvieron un gran impacto internacional en visibilizar lo que estaba ocurriendo allí, pero pues lo que ocurrió fue que estas personas empezaron a adaptar y empezaron a verse como de, bueno, o sea, ya no es nada más Fruits y hay muchas otras publicaciones también que están tomando esta clase de fotos, que las están tomando bien, que las están traduciendo al inglés y además, como me dices que ahora en Instagram yo puedo tomar mis propias fotos y curar mi propio contenido, claro que lo voy a hacer. Y eso fue lo que empezó a ocurrir. Incluso algo que me pareció una coincidencia, incluso casi este, muy, muy mágica, pues, fue que, como dije, ¿no? En 2016 Fruits se iba a dejar de publicar y pues ya 2017 iba a ser nuestro primer año sin Fruits. En febrero de 2017, Kiari Pamiu Pamiu sacó a ver, este video súper mágico, súper bonito, que es casi como un himno a Harajuku, que se llama Harajuku Iyaho.
Y es Kiari Pami Pami saliendo ella siendo como siempre turbo kawaii y habla de cómo Harajuku es como un runway, este, de cómo le gusta a ella vestirse, ver a la gente, que va allí a- a las calles de Harajuku justamente a disfrutarlas. Y incluso sale, creo que está en algún momento la Foret por aquí en el video, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Que la Foret también es uno de los pocos edificios simbólicos que nos quedan en el área y ese sí no creo que lo vayan a dejar morir. O sea, es de la compañía Mori y por supuesto que no, ¿no? Pero eso, o sea, esta canción es como un himno a Harajuku hecho por pues, una de las reinas kawaii de Harajuku y al mismo tiempo me estás diciendo que Aoki está diciendo que ya, o sea, todo lo bueno que había en Harajuku ya no existe. O sea, pues, which one is it, ¿no? O sea, ¿cuál? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿A quién le Claro, creo? claro, claro. Es que es lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo hace rato que decía de que, bueno, es que ya muchos de los otakus se han mudado a Nakano y no sé qué, pero eso no quiere decir que Karakihabara haya dejado de ser otaku. Todavía sigues viendo muchos otakus yendo a los maid cafés, todavía hay muchísimos maid cafés y eso solamente son, tal vez siento que sea como qué tan on deep te quieras meter, ¿no? ¿No? Sí, y qué tanto estés dispuesto a adaptarte, porque muy probablemente, como muchos nos sentimos, este, no, no atados, ¿cómo decirlo? Se sentimos como cierto apego a, por ejemplo, la estación de madera preciosa de Harajuku, que sentimos que es como, ay, ese es el Harajuku del que yo me enamoré y no lo quiero dejar ir. Tal vez Aoki, el fotógrafo, sienta algo parecido, como de es que este tal tipo vez, de claro, moda de la pues que yo me enamoré ya no a está muchos aquí, ya nos me voy. pasó en Va. Akihabara cuando remodelaron el Radio Kaikan, ¿no? Que ahora es un edificio muy bonito y todo, y sigue siendo para mí un centro cultural otaku muy importante, Sí, claro. pero se perdió, o sea, como que se perdió ese estilo como de que eran los negocios individuales. Ahora ya son más empresas, ¿no? Pero también porque es una evolución de la misma subcultura. Pasó de ser simplemente unos hobbies de unos cuantos a ser empresas establecidas, ¿no? Sí, Entonces, hacer o sea, negocio. ujú. Sí, y tal vez nosotros como fans tengamos, como lo mencioné, ¿no? Como un apego como de, oh, es que no lo quiero dejar ir, pero a final de cuentas tampoco quieres que deje de existir y para que eso ocurra tiene que seguirse adaptando. Claro, claro, claro. Pero también creo que es importante, ¿no? O sea, que te reconozcamos que sí se ha estado gentrificando estas Sí, áreas, ¿no? O sea, el IKEA en Harajuku, las oficinas de Akihabara, o sea, sí, sí se ha ido empujando a la comunidad, como que se ha estado medio orillando, ¿no? ujú. Y Sí, sí, sí. Y de hecho creo que lo preguntaste y no lo terminé de contestar, ¿no? De qué onda con la comunidad internacional, qué tanto impacto ha tenido en Harajuku. Pues por un lado fue un muy buen apoyo, digamos, desde la distancia, porque, por ejemplo, muchos Gothic and Lolita Bible y Keras empezaron a ser traducidas, yo creo que como ha ocurrido con el manga, ¿no? Que por fan. fans lo han traducido tal vez de la forma no más legal, Ujú, pero se empezó a traducir y así fue como empezó a llegar a más fans. E incluso ese trabajo, esa inversión del trabajo en, ay, bueno, ahora me voy a poner a aprender a japonés, voy a aprender japonés, voy a escanear, voy a comprar la revista y todo esto, implica mucho, pues mucho amor, mucha atención que se nota, ¿no? Y creo que eso es algo que le ayudó a la cultura de Harajuku a extenderse a otras partes del mundo, ¿no? Y ya después, cuando empezó a afectar en forma de gentrificación, yo creo que sí fue como por ahí de los 2010 más o menos que, este, empezaron a cerrar, por ejemplo, pues las tiendas de chucherías que había en Takeshitadori. Todavía hay mucha chuchería, pero por ejemplo empezaron a abrir como Claire's, que es una tienda, bueno, esa ya acaba de cerrar, pero estuvo ahí mucho tiempo Claire's, que es una tienda de accesorios baratos, que creo que incluso es de Estados Unidos o hay en Estados Unidos, ujú, que pues son baratijas ahí que estarán bonitas, pero pues es eso, es una empresa ya establecida, o sea, no tiene nada como de nicho, ujú. de nuevo realmente, que es a lo que uno iba ahí, ¿no? Otra cosa que empezó a ocurrir fue que empezó a haber muchísima piratería también en Takeshitadori. Mm, Y era incluso piratería de modelos de tiendas que había en la Foret.
Entonces era un poco la idea de que si no te alcanza para ese pantalón de corazoncitos que viste en la Foret a 10,000 yenes, afuera te lo damos pues la versión baratita, medio más chafita a 2,000 yenes, ¿no? Que eso también Claro, empezó claro. a darle pues a darle un poco en la madre a la cultura de ahí. Y por supuesto, pues también eso atraía no nada más a extranjeros, sino también a consumidores locales japoneses, decir, bueno, me sale más barato, pues perfecto, ¿no? Y por último, ahora lo que yo he visto mucho es que aunque no le ha dado tanto las oficinas como le dio en Akihabara, creo yo, sí Ujú. le ha dado mucho la cultura del Instabae, que es como ir a Harajuku a comprarte comida o bebida bonita, tomarle foto en una pared bonita también y vámonos a lo que sigue. Entonces, ahora Takeshi Tadori más que chucherías tiene pues muchas cafeterías chiquitas, bonitas, que la comida pues tal vez no sea de la mejor calidad, pero se ve bonita. Y pues vas ahí, vas a vestirte bonito y a comprarte tu, no sé, tu algodón de azúcar y tomarte la foto ahí, que pues otra vez no es necesariamente malo, pero pues ya es para un público más que va a tomar fotos y va ahí a turistear. Claro, claro. Sí, es que sí, 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 sí. Híjoles, entiendo perfectamente esa sensación, pues, de que pues las cosas se vuelven a veces un poco más turísticas, ¿no? Justo ahorita estaba pensando que pues ya cerró también el Gondam Café, ¿no? Justo acaba de Sí, es cerrar. cierto. Y, y pues también es otro golpe así, que no es que vaya a desaparecer, algo va a pasar ahí, ¿no? Pero Ujú. pues sí, 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 sí te habla de cómo está cambiando eso. El AKB, bueno, primero había cerrado el AKB Era lo que te iba Café, a preguntar, de hecho. lo absorbió el Gundam y Ajá. luego cerró el Gundam Café, ¿no? Entonces, sí, o sea, en estos años el lugar ha cambiado mucho. Y ya encontré las fotos que te quería enseñar. ¡Oh! A ver, a ver, a De ver. donde antes estaba esto, estaba el Volks Showroom, ¿no? Donde Uf. pusieron el Otoya. Esto es 100% otaku, ¿no? Pero eso no estaba antes, o sea, eso ya Ah, no está ahora. Y el Family Mart que te decía, ¿no? O sea, ujú, sí había como esta onda de esto es otaku, ¿no? Y siento que sí ha cambiado mucho el paisaje, ¿no? O sea, ujú, sí, sí ha ido. Y no es tanto que deje de decir Sega, creo que eso no es lo importante. ujú. Más bien lo importante es que los edificios donde estaban estos negocios que traían, o sea, que hasta los mismos combinis adaptaban la cultura de ahí, porque esta foto tú no la veías en el combini de Shibuya, solo la No, veías en claro. el Akihabara. Ya no está ahí, ¿no? Inclusive había un Lawson que estaba todo adaptado como de Dragon Quest y ya lo quitaron, ya no está Mm, todo eso. Entonces sí está así como, pues un poco chundo, ¿no? Mira, aquí está el Sega en la entrada, ujú. cuando... Ujú, ujú, ujú. Que de Entonces hecho ahí sí. todavía también dice Gigo o Gigo. Ujú, ujú, ujú. Te digo que sí, es que Jigo es la empresa que los manejaba y pues Sí, daban el nombre, ¿no? ajá. Simplemente, pues ya supongo que terminó su contrato con Sega, pero siguen manejando los Arcade Center. Ujú. Ujú, Y eso no quiere decir que Sega deje de hacer juegos para Arcade Center, pues se los van a seguir vendiendo a Jigo, o sea, no pasa nada. Lo que pasó es que este en específico cerró, ujú, ¿no? Ujú. ujú, ujú. Y pues sí, ¿qué podríamos sacar como moraleja? Yo lo que pienso es que es de lo más normal que los espacios muten. Akihabara o Harajuku van a mutar. A veces cambian con nosotros, es decir, se vuelven como un reflejo material de cómo nuestros intereses como fans y consumidores cambian también. Cosas que te gustaban hace 10 años, tal vez ahora ya no. Y otras, pues las has ido agregando a tu repertorio. Y otras veces cambian o simplemente desaparecen a pesar de que nosotros los fans o quienes habitamos esos espacios queramos preservarlos, como ocurrió con pues con este edificio que estás diciendo o como con la estación de Harajuku. Ni modo, hay diferentes entidades que moldean estos espacios. Una de esas, por supuesto, es el paso del tiempo y que las cosas se vuelven viejas. Y si Y otra cosa bien, es el dinero. y el dinero o un pinche virus,
Y bien, sí, sí, aunque nosotros como fans y estas comunidades les querramos como inyectar vida, pues hay cosas que no están dentro de nuestros alcances y lo que Claro, tenemos que hacer nosotros es también seguir pues claro. adaptándonos a estos cambios. Yo creo que una moraleja es bueno, que si bien es cierto es de que nosotros no podemos controlar ese cambio, ¿no? Pero también tenemos que ser conscientes de las razones detrás de este cambio, ¿no? O sea, eh, una cosa es, por ejemplo, que las comunidades hayan cambiado sus lugares de reconocimiento y otra cosa es que, pues, simplemente, pues, el poder económico haya destruido los negocios locales, ¿no? Que eso pasó, por ejemplo, en Akihabara cuando se abrió el Yodobashi Cámara, cuando se abrieron los UDX, cuando, o sea, lo que está pasando ahorita que varios, como estos, el Bulk Showroom que ya no existe, ¿no? El Gamers se tuvo que reducir de dos edificios a uno solo, ¿no? O sea, y sí, o sea, si hay, si tú caminas por Akihabara hay edificios que se ven, pues, vacíos, ¿no? Entonces, eh, insisto, sí, el poder económico, o sea, no estoy diciendo que no tiene que destruirse la economía, pero sí hay que tener como un balance, ¿no? O sea, a mí se me hace una pena muy principalmente que muchas de estas tiendas familiares de electrónica ya no existan y no pueden competir y no pueden, o sea, no hay forma en que puedan competir con un monstruo como es Yodobashi, ¿no? Ujú. Entonces, pues se tienen que adaptar, sí, pero el adaptarse no pasa de un día para otro. Eh, eh, Tarda mucho tiempo en que esas personas vuelvan a recuperar su ingreso, ¿no? Entonces, sí hay cosas que están fuera de nuestro control, hay cosas que nos gustaría que se quedaran igual, pero también creo que depende mucho también de nosotros el involucrarnos con estas subculturas que tanto nos gustan, ¿no? O sea, si Harajuku ya no es el spot to be, si Akihabara tal vez ya sea más, pues más una atracción turística que el Deep Otaku Center, es donde se están ahora, qué es lo que hacen ahora, dónde se juntan, ¿no? Ujú. Y creo que eso es importante que se tiene que reconocer. Yo siento que lo ideal, e insisto, yo no creo que Harajuku pierda su estatus como el lugar de la moda, ¿no? Sí, no, Simplemente, o que Akihabara deje de ser el lugar otaku, ¿no? no, igual yo creo que van a seguir siendo pues sí, o sea, como un spot turístico, si lo que tú quieres hacer es venir como turista y ver el Akihabara Otaku y el Harajuku de la ropa increíble, ahí está. Ujú, Sí, sigue allí. Tiene tal vez una forma diferente a lo que viste en las fotos noventeras, claro, pero ahí está todavía un poco, de una forma diferente. Ahora claro. que si lo que tú quieres es, como tú dices, no entrarle como al más, a la forma más orgánica, la forma más primordial del fandom, ahí hay que buscarle en otro lado. Ya no Ujú, está ahí. claro, claro, ya no está ahí. Ya, o sea, pues ahora sí que hay que buscar en dónde se están juntando y Ujú, juntarte con ellos, ¿no? ujú. Sí, sí, sí. Entonces, no sé, creo que esto sería todo por ahora Todo hablando por de ahora, nuestros sí. dramas. Hablando de dramas, pero es hora de las recomendaciones. Sí. Así que, ¿qué recomendación traes el día de hoy? Ok, ahora yo traigo música, que es algo que creo que no había traído antes, Ujú, 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 pero ujú, pues ya saben cómo se pone luego YouTube, entonces no se las puedo poner, pero es de una cantante que se llama Haru Nemuri ujú. y en particular me gusta mucho una canción de ella que se llama Deconstrucción, pero tiene muchas otras y su voz es increíble, tiene temas como muy punks, aunque la música no es en realidad tan punk, es un poquito Ujú. más como pop alternativo y además se viste bien chido la morra y tiene un maquillaje muy bonito. Entonces, sí, yo se las recomiendo en particular. Tiene esta presentación en vivo en un canal que se llama KEXP y me parece muy buena su presentación. No es muy larga, tiene unas 5 canciones, creo. Una de ellas es un cover de Pussy Riot. Mm. Y pues ahí ya con eso se dan cuenta más o menos del espíritu ¿De de por esta dónde morra, baja? ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo se las recomiendo mucho, échenle un ojito. Y a los que nos escuchan en Spotify, pues ahí lo tienen luego, luego casi. Búsquenla, Haru Nemuri, ahí está. Mm. Ok, perfecto, muy bien. Busquen a Haru Nemura. Yo también ya escuché un poco de su música que me compartió la doctora y uff, chulada, ¿eh? Sí, me Chulada. obsesioné la semana pasada, perdón.
Así como, ay, otra vez está hablando de Harlem. Ya, por Sí, favor, ya. perdón, pero no perdón. Sí, escúchenla. Bueno, yo les tengo que recomendar un canal de YouTube de Shibasaki-san. Y Shibasaki-san es este abuelito, ¿verdad? Viejito, que es artista y sabe utilizar distintas técnicas, sobre todo acuarelas y crayones. Y pues te enseña a pintar, te da consejos, técnicas y todo. Y es un amor, porque luego sale con su gato. Y yo no sé cómo alguien podría o sea, no gustar de Shibasaki-san. Es genial. Es un artista en todo lo que da. Y por ejemplo, ahorita de repente te dicen, no, pues yo compré unos crayones de $1, ¿no? Y vamos a ver cómo se pinta con estas crayolas. Y hace unas obras bien bonitas. O sea, es hasta relajante a veces para mí verlo pintar, tipo como Bob Ross, aunque Ujú. sin tantas cosas felices, ¿no? Pero sí, 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 sí. Yo lo recomiendo mucho, sobre todo si les gusta el arte, si les gusta relajarse o si les gusta ver abuelitos buena onda con sus gatitos. Además, tiene Recomiendo subtítulos en Shibasaki-san. inglés, ¿no? Ajá, y tiene subtítulos en inglés, entonces, y es muy famoso aquí en Japón, el Shibasaki-san. Entonces, yo lo recomiendo mucho. Ay, qué Tienen- bonito está, velo. Así que, pues ahí lo veo. Busquen, el canal se llama Watercolor by Shibasaki, ¿no? Entonces búsquenlo y seguro ahí va a estar su canal y pues lo van a poder encontrar. Sí, súper, yo ya me suscribí. Sí, bien, bien, eso es todo. Y pues ya, ahora sí creo que ya es todo por hoy, ¿no? Sí, sí, creo que hoy sí también nos dejamos ir. Uy, cuando no nos Ish. dejamos ir. Es que pues ñoñamos mucho. Uy, sí, ahora vamos a hacer episodios de 1 hora. Ah, sí, Ay, sí, claro, sus ajá. chones. Ujú. Uy, bueno, ni modo. Bueno, Ahí está, ahí se lo pues dejamos. no se les olvide suscribirse al Patreon. Vayan también al Gakuse Kaikan para que sigan con el chismecito, los memes y los mames. Sí, se pone bueno, se pone bueno. Se pone bueno y pues nos estamos viendo, banda. Váyanse a su recreo. Bye Gracias, bye bye. bye.今度1年生になる皆さん、学研の学習と科学でさあ勉強しよう。学研の学習と科学発売中。